Hola, muy buenas a todos. Bienvenido de nuevo a tu canal Bopoverso Deportivo. El día de hoy vamos a hablar de Fórmula 1. Ya se presentaron todos los coches, todos los colores, con algunos coches bastante similares en algunas copias, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito a detalle de lo que hacen cada uno de manera resumida. No quiero hacerlo tan extenso. Ya una vez presentados los coches al día de ayer, también no tenemos a ciencia exacta una respuesta de lo que vamos a esperar en la temporada y vamos a darnos la incógnita o la duda de qué es lo que va a suceder en los entrenamientos de Bahrein, que se llevarán a cabo la siguiente semana a partir del miércoles. Vamos a ir hablando un poquito de los coches en orden del último lugar al primer lugar, empezando con Haas y terminando con Red Bull. En este caso, Haas presenta el BF24 siendo la evolución directa del F23 desde las actualizaciones que fueron haciendo a partir de Austin 2023. En cuanto a los colores, la verdad es que mantienen la misma línea, quitando el blanco y solo poniéndolo en ciertas partes importantes y manteniendo más el negro. Con respecto al diseño podemos ver unos pontones más elevados y una forma más pronunciada como el RB19. Y a la vez aprovecharon a reubicar el radiador más arriba y en el centro del coche, mejorando el centro de gravedad. Bueno, y ahora hablemos de las escuderías que cambiaron un poquito de nombre. Empezando primero con Kick Sauber. Kick Sauber presenta el Sauber SC44, que tiene una línea bastante similar a Red Bull del año pasado, con cambios en la suspensión y en la entrada de aire para el radiador, a su vez cambiando los pontones. Con respecto a los colores del coche, me gusta mucho la apuesta minimalista que tienen combinando el negro y el verde. El verde siendo el color principal del patrocinador Kick. Y en este caso dejando mucho más visible la fibra de carbón. Hablando de ajustes técnicos que generan, cambian la suspensión delantera de varilla de tracción para ayudar a disminuir el hundimiento del coche a la hora de frenar y entrar a las curvas, y también adoptan los pontones del RB19 en su máxima expresión. Continuando con su rival directo, que es Visa Cash App RB, cambia de nombre ya por tercera vez para esta escudería y en este caso poniendo más el nombre del patrocinador principal. En la presentación que hicieron, presentaron un coche al 90%. Todavía se esperan que tengan unas mayores actualizaciones. También considerando que son empresa hermana de Red Bull y pueden tener ciertas herencias de eso, ¿no? Han tenido herencias de piezas clave del coche. Con respecto al tema, la verdad que me hace recordar muchísimo al Toro Rosso, con ese tono azul clarito, similar a la lata de Red Bull, y con un equilibrio entre el blanco y el rojo y el azul, creando un coche bastante bonito. En el tema de los detalles técnicos de diseño, a resaltar es la adopción de la suspensión delantera de varillas de tracción tomada tal cual de Red Bull. A la postre también adoptan mucho el diseño de los pontones y la entrada de radiador de Red Bull de la temporada pasada. Continuando con los de la tabla baja, tenemos a Williams, que el año pasado tuvieron un gran crecimiento con Albon. En este caso presentan el FW45, que mantienen su desarrollo de la temporada pasada, con el foco de mejorar su rendimiento en las curvas, tanto las rápidas como las lentas, que era donde más perdía ese coche. En cuanto a los colores, se puede ver un aumento del color negro, pero con destellos de los colores tradicionales de la escudería, que son tanto el azul como el blanco, en ciertas partes del coche. En la parte técnica podemos ver varios cambios enfocados en aumentar la tracción al suelo,
haciendo cambios en el borde del piso y en el borde posterior del difusor del coche. También tenemos que hacen una calca de los pontones del RB19. O sea, que el Red Bull del año 2023 fue el coche más dominante y el que más va a ser copiado esta temporada. Pasando ahora con la escudería francesa, también tenemos al Alpine. El Alpine presenta su coche A524, superficialmente bastante similar al año pasado, con algunos cambios bastante específicos como en la suspensión, el piso y el morro. En cuanto a los colores, parece que empiezan a quitar color para poder dejar más el negro, y en este caso quiero decir que parecen que no quieren ser identificados y confundidos con otras escuderías. En este caso ponen colores tanto azul como el rosa por parte de su patrocinador importante como BTW, dando cierto toque de pixeleo de la degradación del color hacia el negro. Entonces, hablando en parte técnica, también tenemos que la suspensión trasera cambia a varilla de empuje. Los pontones mejoran la entrada del aire del radiador, bastante similar a lo que hace el RB19, y ayuda a mejorar el flujo del aire. También cambian el piso y el morro para ser similar a Ferrari, Mercedes y RB19, mejorando el flujo de aire continuo y apostando a una mejor aerodinámica, y a su vez ayudarle al motor Renault a dar un mejor desempeño. Ya empezamos a llegar a los coches que más cambios significativos o claves podemos ver. En este caso vamos a hablar de Aston Martin. Aston Martin presenta el AMR24, que es una evolución elegante del año pasado con 3 cambios visibles: el morro, pontones con entrada de radiadores y la suspensión trasera. Con respecto a los colores, mantiene la línea de la temporada pasada, aumentando un poquito más el negro en ciertas zonas clave para disminuir un poco el peso de la pintura y haciendo que fluya mejor el aire en esas zonas en la fibra de carbón. Hablando de temas técnicos de los que ha cambiado, el morro está más unida al deflector inferior en lugar del plano principal debajo de él. Digamos que se pasa a un segundo plano el fin del morro, y también tenemos en los pontones adoptan totalmente el concepto de Red Bull con unos toquecitos de ellos, y en la parte de la suspensión trasera adopta el push rod de Mercedes, liberando espacio y mejorar los difusores y el rendimiento final del coche. Esos 3 cambios parecen ser la clave para Aston Martin esta temporada, estar peleando adelante y no tener una caída tan estrepitosa como tuvieron la temporada pasada. Pasando a su competencia directa, son McLaren. McLaren presenta el MCL38. Es el primer coche desarrollado en el túnel de viento que hizo el equipo nuevo. El equipo decide hacer un nuevo modelo a base de todas las actualizaciones que tuvieron la temporada pasada, teniendo 3 cambios importantes en el coche. Cambian pontones, radiador y su fuerza downforce. Hablando un poquito de los colores, en los colores siguen manteniendo la referencia que tienen a finales de los 80 y principios de los 90. El único cambio es quitando el color azul y así pasando a tener un equilibrio total entre naranja y el negro. Mayor presencia del negro. Y hablando de los cambios técnicos, en los pontones hacen una reconfiguración para mejorar el flujo y la entrada del aire a los radiadores. También se tiene una distribución del radiador, se movió más hacia atrás, cercano al motor, y eso aumenta el centro de gravedad, dando prioridad a la aerodinámica, haciendo que tenga un mejor flujo y pegar un poquito más el coche al suelo. Pasando a la escudería de los rojos, los italianos, el Ferrari.
El Ferrari presenta el SF24, que presenta una evolución del año pasado, cambiando pontones, carcasa de cambio y ángulo de bieleta. Aquí ya empezamos a ver ciertas cositas diferentes a lo que habían hecho los pasados. El tema del color, me gusta mucho la evolución que está teniendo con respecto al año anterior, en donde ahora aumentan dos colores nuevos, como el amarillo y el blanco, en ciertas tonalidades, ciertos detalles. La verdad me gusta mucho eso. En cuanto a la parte técnica, los pontones fueron copiados bastante a lo que había presentado Red Bull. Volvemos, los pontones son la copia de Red Bull de la temporada pasada. En la caja de cambio se acortó y la carcasa se acortó para dar mayor longitud al chasis y dar más espacio al difusor, mejorando el flujo de aire. También se cambian el ángulo de la bieleta para mejorar el anti-dive delantero y el anti-dive squat trasero, así proporcionando una mayor manejabilidad o confianza al volante a los pilotos que lo sufrieron mucho la temporada pasada. Ahora sí, pasamos a los últimos dos coches. Mercedes presenta el W15, que es una respuesta generada a la brecha que tuvieron en los últimos 2 años contra Red Bull, y así apoyando la idea de dejar la idea de los no pontones y seguir desarrollando lo que habían hecho en el 2023. Y el último coche, Mercedes, que va a correr Hamilton. Entonces, los cambios importantes que muestran Mercedes son pontones, suspensión trasera, la posición de la cabina, el morro y el ala trasera. Es uno de los coches que más cambios generan, 5 en total. En cuanto a los colores, la verdad es que le dieron a la tecla. Combinaron los colores claves como el plateado, el verde de Petrona, el negro y el rojo. En la parte de enfrente del coche podemos ver el plateado con el verde y va pasando a la parte trasera a mayor presencia de negro y con el rojo de Ineos. Ahora, pasando un poco a la parte técnica de los 5 cambios que hicieron, los pontones presentan cambio en la toma de aire bastante similar a Red Bull y mejoran la caída del aire por la parte inferior de los pontones. Cambian la suspensión trasera de push-rod a push-rod como lo hace Aston Martin. O mejor dicho, Aston Martin hereda lo de Mercedes. La cabina del piloto la mueven más hacia atrás para mejorar el centro de gravedad del coche y a su vez la sensibilidad de manejo de los pilotos. El morro cambia el montaje haciendo un montaje diferente del ala y también cambian el ala trasera que se rediseñó para mejorar la eficiencia del DRS, su punto más débil que tuvieron la temporada pasada. Mercedes hizo su tarea bastante bien, ¿verdad? Y ahora hablemos de Red Bull. Red Bull presenta el RB20, que tiene un cambio audaz, arriesgado respecto a su predecesor. Adopta una nueva filosofía y otra vez Newey nos vuelve a volar la cabeza en temas de diseño de aerodinámica. Los cambios importantes que nosotros vemos es cambiando el morro, la entrada de los radiadores, posición de los radiadores. Bastante interesante lo que hacen ahí. También, en cuanto al tema del color, mantiene la misma línea que viene manteniendo las temporadas pasadas. No estoy diciendo que sea fea, es bastante bonita y elegante para ellos. Y lo hacen muy bien, la verdad. Entonces, Newey volvió a cambiar el diseño y se lleva la atención. Son esos cambios que habíamos comentado. Cambia la entrada del aire de los radiadores de pasar de horizontal a verticales. Concepto que Mercedes presentó en los no pontones que no le pudieron sacar mucho provecho y vamos a ver esta temporada. También cambian la posición de los radiadores al lograr hacerlos más pequeños, entonces los pueden colocar más abajo y en el chasis y así disminuyendo el centro de gravedad
y vamos a ver si esa apuesta del cambio de la toma de aire con ya los radiadores mejora, ¿no? Y también tenemos el cambio en el morro. El morro se hace un poco más convencional para integrarse de manera más fluida con el resto del coche. Interesante lo que hace Newey, ¿no? Eso ha sido todo mis comentarios que yo veo en los coches. Quiero comentarles que se espera una temporada magnífica, muy competida. Se va a ver que los equipos de abajo van a subir 2-3 escalones más, adelantándose a lo que se esperaba para el 2025. Ferrari, McLaren, Aston Martin y Mercedes parece ser que van a dar varios pasos hacia adelante presionando más a Red Bull, pero veremos si Red Bull no jugó un ajedrez y va un par de pasos adelante. Ya veremos qué pasa en la pretemporada. Yo aún no me quiero atrever a quién va a ser el coche dominador. Prefiero ver los resultados y ver cómo se desempeñan en Bahrein los coches. Eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, déjenme sus comentarios, su like, suscríbanse. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.